Bienvenidos a nuestra segunda lección. Hoy quiero hablar sobre la comunicación, que es un tema que me ha interesado por muchos años. Como les comenté anteriormente, yo he hablado en público por más de 45 años ya, y todavía no lo he dominado, y nadie más lo ha hecho. Hay muchas cosas que aprender al respecto y no me dejarán mentir, es un tema complicado. Por ejemplo, en los matrimonios esta es la causa de muchos problemas, el no poder comunicarse con eficacia. Y quisiera comenzar compartiendo con ustedes algunos principios que quiero que sepan. Número uno, la comunicación no es un don, es una habilidad. No es un don. Nadie nace hablando. Eso nunca ha ocurrido. Tenemos que aprender a comunicarnos desde que somos muy pero muy pequeños. Por ejemplo, esta noche yo compartía con alguien antes de comenzar y traía consigo a su bebito y yo me ponía a pensar cómo se comunican en su propia manera. Porque los bebés tienen una forma especial de decirte qué es lo que ocurre. Así que pensé que el ideal de que sea un don natural se me hace una falacia, porque es una habilidad que tienes que aprender. En segundo lugar, si esto es algo aprendido, tendríamos que aprender continuamente. ¿Cuántos saben que siempre tenemos que intentar hacerlo mejor? Una de las muchas cosas que aprecio de mis años viajando con mi padre espiritual, el apóstol Yerton, es lo siguiente. Siempre nos preguntaba qué fue lo que pasó y qué podríamos mejorar, qué aprendimos que nos ayudaría a mejorar aquí. Y tratándose de la comunicación siempre quiero hacerlo mejor, porque he visto el resultado de una mala comunicación. ¿A cuántos no nos ha pasado? Por eso es muy importante entender este concepto, y para hacerlo nosotros tenemos que ser diligentes y vigilantes y poner nuestro máximo esfuerzo para así aprender a hacer las cosas mejor. Entonces tenemos que saber que no es un don, es una habilidad, es un comportamiento aprendido y siempre tenemos que estar dispuestos a mejorar. Y debemos ser consistentes en este proceso de aprendizaje. Y en esta lección quiero usar el ejemplo de Aarón, el hermano de Moisés. Solamente Dios, mediante su gracia, llamaría a alguien para ser su vocero, en especial a un tartamudo. ¿Cuántos saben que Dios no usa a gente perfecta? De hecho, ¿cuántos saben que la gente perfecta no existe? Dios usa a gente imperfecta para realizar su obra perfecta. Usa a gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Y muchas veces, en las áreas de nuestra vida en que la fuerza de Dios se hace notoria, por ejemplo, Dios llama a Moisés para que saque a su pueblo de la esclavitud, y lo primero que Moisés le dice es, no, la regaste, la regaste bien esta vez, porque yo no soy capaz de hablar. Dios le dice, encuentra a tu hermano, y cuando veas a tu hermano, deja que él hable por ti. Entonces concentraremos nuestra atención en Éxodo capítulo 4. Al leer la tarea de Aarón, vamos a leer desde el versículo 16. Y dice así, Éxodo 4:16. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo te hablaré a ti, y tú le hablarás a él, y él hablará por ti a otras personas. ¿Cuántos pueden ver el problema aquí? Porque cuando hablas en lugar de otra persona se requiere de más que solo repetir palabras. ¿Amén? ¿Cuántos saben que la comunicación es algo complejo? Quiero darles un concepto que escribí hace muchos años sobre la comunicación. Aquí hay unos retos. Número uno, es lo que dices y lo que escuchas. Y para cada generación la comunicación se vuelve más difícil. Al tener más vías de comunicación, todo se vuelve más complicado y difícil. Todas estas cosas lo hacen más difícil, porque está lo que tú dices y después lo que escuchan. Y luego está lo que tú escuchas que ellos pensaron que dijiste. ¿Amén? Es lo que pensaron que dijiste, lo que pensaste que oyeron y lo que escuchaste que pensaron que dijiste. ¿Me estoy dando a entender? Y esto sigue y empeora cada vez. Hay un pequeño juego que se llama el teléfono descompuesto. ¿Lo ha jugado alguna vez? Comienzas diciéndole una frase a una persona y esta otra y así sucesivamente hasta que al final la última persona dice algo totalmente distinto que al principio.
Es exactamente lo que ocurre con la comunicación. Es difícil comunicar un punto. Y encima de todo esto, de las dificultades de la interacción humana, ¿qué crees que está también? El diablo también está presente. En Efesios capítulo 2, versículo 2, se le llama el príncipe de la potestad del aire. Príncipe de la potestad del aire. ¿Y eso qué significa? Significa que entre mi boca y tus oídos hay alguien que intenta una y otra vez contaminar esa comunicación. Es como una estación de radio. ¿Cuántos han intentado sintonizar su estación favorita? Pero a veces al querer sintonizar la frecuencia hay estática. Hay estática y a medida que avanzas por el camino la señal viene y se va. Todo esto interfiere con la señal que intentas sintonizar. Y es lo mismo en la comunicación. Muchas veces en la comunicación no solamente es el hecho de la dificultad natural, la articulación de tus pensamientos, sino que también está la interacción y la interferencia del enemigo. Y él quiere torcer todo lo que le sea posible. Por eso es muy importante entender que el enemigo causa interferencia a propósito e intenta originar malos entendidos. Y yo no sé tú, pero muchas veces se me ha malentendido en lo que he querido decir. Y siempre es causa de dolor, tanto para ti como para las otras personas que están. Yo nunca quiero lastimar a nadie intencionadamente, pero ¿cuántos saben que puedes lastimarlos sin intención, tan solo porque el enemigo está ahí para torcer lo que tú quieres decir? Hablaremos de eso más tarde. Pero por ahora veamos algunos de los elementos básicos de la comunicación. Número 1. Necesitamos entender que existe un emisor de la información. ¿Cuántos saben que se intenta transferir un pensamiento desde ti hacia otra persona? Y especialmente en un idioma como el idioma inglés, en el que el vocabulario es bastante simple. Yo pensaba que todo el mundo hablaba inglés y que todo sería simple, pero luego descubrí que el idioma inglés es bastante difícil. Por ejemplo, en el idioma inglés la palabra amor se usa para todo. Amamos un hot dog, amamos el béisbol, amamos a nuestra mascota y amamos a nuestra esposa. A veces ese es el orden del amor. Y luchamos usando solo una palabra. Por ejemplo, en inglés la palabra fast significa tanto rápido como ayuno, tiene ese significado en el idioma inglés. Y existen tantas oportunidades para tropezar con tus propias palabras e intentar clarificar tus ideas. Y luego tenemos los coloquialismos, y yo estoy lleno de ellos. A veces la gente me pregunta, ¿y qué significa esto que acabas de decir? Y yo les digo, bueno, no sé, es algo que yo he aprendido desde que era niño, es un dicho coloquial que tenemos y yo lo digo. Dichos populares, refranes, cosas así que yo digo coloquialmente y que a veces forman parte de mi discurso y bueno, pues es así como yo hablo. A lo que voy es que hay ciertas cosas que significan algo para una persona y las repetimos. A veces ni siquiera sabemos qué significan para nosotros. Pero gente, por ejemplo, de tu propia región podrá saber de qué estás hablando y sabe qué significa. Esos regionalismos que en otros lugares no tienen sentido, pero ahí sí. La gente que es de donde tú eres siempre entenderá de qué estás hablando. Pero es importante entender que intentas transferir información, y es donde todo comienza, con el emisor. Y cuando estás comunicándote, siempre existirá alguien que reciba esa información. ¿Cuántos aquí saben que no solo lo que dices es lo que se escucha? Esta noche, por ejemplo, recibirán lo que escuchen, no necesariamente lo que diga. ¿Cuántos aquí saben que en algún momento habrá alguna interferencia y que el enemigo robará algo que pueda cambiar tu vida? Por ejemplo, una señora se me acercó después de que prediqué un mensaje y me dijo, Pastor Rick, no puedo creer que usted haya dicho lo que usted dijo en este mensaje. Y le dije, bueno, es que yo no dije lo que usted dice. Y me dijo, claro que sí lo dijo. Y yo le dije, señora, aquí tengo la cinta, podemos escucharlo, verá que no dije eso. Y me dijo, se lo prometo, le prometo que usted dijo eso. Y escuchamos juntos la cinta. Y al escuchar, ella dijo, justo aquí, en lo que está diciendo aquí. Y escuchamos, pero no había nada ahí. Me dijo, pero yo sabía, yo estoy segura que escuché eso. Otra vez, cuando estás diciendo algo, ellos tienen que prestar total atención y existen varias distracciones que el enemigo pone en el camino. Así que está el emisor que transmite información, está el receptor que recibe esa información, y luego tenemos el mensaje en sí mismo, el mensaje.
Y sea que nos demos cuenta o no, nosotros evaluamos el mensaje. ¿Cuán importante es? ¿Cuántos en la audiencia de esta noche están casados? ¿Cuántos? La mayoría. ¿Y cuántos saben que hay una diferencia entre oír y escuchar? Yo sé cuándo asentir con la cabeza. Por ejemplo, estás viendo un partido y tu mujer te dice algo, ¿sabes? Y he aprendido que es necesario por lo menos escuchar la última frase que dice. Pero a través de los años mi esposa se ha vuelto sabia y me pregunta a ver qué fue lo que dije. Porque yo soy muy bueno asintiendo con la cabeza siempre. Pero no estoy escuchando. Y es muy importante entender que a veces es lo que hacemos cuando todo el mundo nos habla. ¿Cuántos comienzan a divagar mentalmente cuando alguien les está contando la historia de sus vidas? Y estás ahí, pero en realidad no estás, no escuchas. Entonces está el mensaje como tal. Desafortunadamente, lo evaluamos para ver cuán importante es. Luego existen las diferencias de personalidad y algunos saben que mi esposa siempre pone atención a los detalles y luego dice cosas que yo no necesariamente quiero escuchar, ¿sabes? Recuerdo que una vez llegó del supermercado, regresó de la tienda y me dijo, me encontré a una hermana y esta hermana quería enviarte un mensaje y empieza a decirme, ¿te acuerdas de un vestido rosa que le dije que no le quedaba bien? Pues lo estaba usando y también traía unos zapatos que no combinaban muy bien y cosas así. Yo decía, dime cuál es el mensaje, no me interesa el vestido o los zapatos horribles, lo que quiero saber es el mensaje. Y a veces, por la personalidad de la gente, nos perdemos el grueso del mensaje. E imagina que tú eres Aarón y que tu mensaje no solo refleja a tu líder, sino también a Dios. Imagina la dificultad de esta tarea. Y luego una de las mejores formas de revisar en la comunicación es el recibir también la respuesta del receptor. Y así como mi esposa me ha hecho tantas veces en el pasado. A ver, ¿qué dije? Y no solo en este minuto, sino todo el rato. ¿Y qué fue lo que escuchaste? Porque seguramente no captaste todo y tengo que volver a empezar. Seguro solo oíste lo último. Seguramente. Por eso es necesario parar algunas veces y preguntar, ¿me estoy dando a entender? Porque ¿cuántos saben que podemos perder personas como si estuvieran saltando de un tren? Ya no están contigo. Y necesitas estar seguro de que existe comunicación. Así que está el emisor y es importante que lo haga de una manera correcta, precisa. Y también es importante que sepas que el receptor intenta descubrir qué intentas decir. Y luego se encuentra el mensaje como tal, la información que quieres transmitir. Y luego está la respuesta del receptor de este mensaje. ¿Me doy a entender? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí va todo bien? Y también, ¿estás aplicando lo que dije? Todo esto es muy importante. Voy a contarles un poco acerca de mis padres. Mis padres tenían ciertos patrones y mi papá decía, voy a hablar solamente una vez, la segunda será con señas. Ya se imaginarán qué tipo de señas eran, así que querías escucharlo bien la primera vez. Por otro lado, mi madre se comunicaba diferente que él. Siempre hacía referencia a las horas, parecía un reloj, decía cosas como, es hora de que dejes de hacer lo que estás haciendo. Es hora de que pares, ya te lo dije. Y luego entraba en lo que llamábamos medio tiempo. Ya es medio tiempo y no has parado. Y luego iba también a un lenguaje de señas. Y yo entendía cómo es que ellos se comunicaban. Hasta no llegar al medio tiempo, yo sabía que todavía había oportunidad. Con papá era a la primera, porque si no seguía el lenguaje de señas. Existen factores en la comunicación que necesitamos entender. Y necesitamos entender estos patrones de comunicación, cómo se comunica la gente. A veces se requiere gracia para darle a la gente más tiempo de comunicarse. Y necesitas descubrir todo esto. Y por eso es como un blanco móvil. La comunicación no es fácil. En sí misma es difícil y luego tenemos todos estos factores. Pero quiero hablarles de 10 factores de la comunicación que realmente nos van a ayudar a enviar el mensaje y a recibirlo también. Y lo primero de lo que quiero hablarles es del tono o la inflexión de nuestra voz. ¿Cuántos saben que el tono de la voz dice muchísimo?
Podrás estar diciendo alguna cosa, pero el tono de tu voz denota otra cosa, la inflexión dice otra cosa. Es preciso conocer la importancia de nuestro tono. Y muchas veces la gente cree que si dice algo con un tono agresivo, las personas tenderán a escucharlos más, pero la verdad es que al hablar con un tono tan agresivo, la gente siente repulsión por lo que se está diciendo. Por eso es importante entender que el tono y la inflexión dicen muchísimo. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar China y ya he estado ahí bastantes veces, pero especialmente en el idioma chino, la inflexión puede cambiar el significado de una misma palabra, y debemos entender que esto forma parte de la comunicación. Por eso le digo a la gente, no te comuniques en caliente o al vuelo. Es peligroso porque se pueden decir cosas con la ansiedad o con prisa y el tono o la inflexión no son adecuados. El tono marca una diferencia enorme. El segundo factor de la comunicación es el lenguaje corporal. ¿Cuántos saben que este dice demasiado? Los casados especialmente sabrán de qué estoy hablando en este momento. Recuerdo una vez que llegué a casa y mi esposa está parada de esta manera y le pregunto qué pasa y me dice nada. Y le digo, tu boca está diciendo que no pasa nada, pero tus brazos me dicen que hay problemas. Escúchame, es importante que entendamos que el 80%, escúchame muy bien, el 80% de la comunicación es lenguaje corporal. Y de hecho, mediante el lenguaje corporal puede atraerse a la gente, gente que se perdió con el lenguaje verbal. Dios sabe que muchas veces cuando he tenido que enseñar algún concepto o principio complicado, me muevo hacia la gente en ese punto difícil, solo para engancharlos. He estudiado mucho sobre la comunicación y quiero hacerlo bien, no quiero que se me pierdan. Por eso, solo acercarse a la audiencia vuelve a engancharlos o, mediante el humor, se capta su atención en un punto difícil. Y especialmente en la filosofía griega. Ellos lo hacían muchísimo. Y, por ejemplo, estando en Bulgaria con el apóstol Yerton, una señora muy amablemente me preguntó que si había estudiado la filosofía griega y le dije, señora, no sé ni deletrear filosofía. Pero bueno, me hizo esta pregunta y yo le respondí, ¿por qué quieres saber algo así? Y me dijo, bueno, los griegos eran oradores excelentes. Y lo que hacían era conectar puntos o principios con una emoción. Es decir, si querían dar un énfasis especial a alguna emoción, utilizaban el humor o los llevaban a las lágrimas. Y la emoción ayudaba bastante a dar un énfasis especial a ciertos puntos, enganchar a la gente mediante el lenguaje corporal al entregar el mensaje. Es importante entender el lenguaje corporal, porque si estás en esta posición significa que estás cerrado a lo que se está diciendo. Estoy consciente de esto y evito hacerlo muchas veces. Cosas que puedan enviar una señal de la que no estés consciente y, por supuesto, la expresión facial. ¿Cuántos saben que esta es muy importante? Y yo de hecho, soy muy consciente de esto porque puedo reírme en el momento menos indicado. Porque hay ciertas cosas que pueden ser muy serias, pero que pueden causarme un poco de gracia. Y por ejemplo, a mí me cuesta mucho decir con mi rostro que estoy triste cuando en realidad quiero estar en posición fetal. ¿Sabes? Llorar, pero llorar de risa. Por esta razón, la expresión del rostro tiene un rol importante en el desarrollo eficaz de la comunicación. Y también tenemos, por supuesto, la paráfrasis de ciertas cosas. A veces no se tiene el tiempo, por eso le digo a muchas personas que no se comuniquen al vuelo, no intenten comunicarse con una persona en un grupo de personas, porque descubrirás que al vuelo vas a parafrasear muchas cosas que no deberías, y en vez de intentar hacer que te entiendan, solo escupes información. ¿Y cuántos saben que al escupir información que nadie recibe solo se gasta tu aliento? Por esta razón, cuando parafraseamos cosas, en esta paráfrasis perdemos mucho de la importancia de este mensaje. Vamos a tomar como ejemplo las Biblias ilustradas o las Biblias para niños, Biblias para principiantes, gente que recién está comenzando a aprender a leer la Biblia. Mucha de la información que viene en estas Biblias es solo una paráfrasis del mensaje. Solo es una paráfrasis, y ya que es una paráfrasis, se pierde mucho del grueso del mensaje, porque intentan poner un lenguaje que sea muy accesible y que sea muy breve, muy corto, y por eso se pierde el mensaje. Hay que ser muy cuidadoso con lo que se parafrasea y cuidar que lo que se entrega sea la verdad. Este es un factor en el proceso
Y luego está la emoción. Las emociones. Estas también son muy importantes. Y eso ya lo ilustramos con la filosofía griega, porque clarifican sus puntos, ¿sabes? Yo he sido un hombre muy emocional, de muchas lágrimas toda la vida, y esto solo se agravó con la remoción, la remoción de mi tiroides. Mis emociones siempre están ahí, y yo lloro mucho, y me río mucho. Bueno, mis emociones son extremas. Pero en la comunicación las emociones desempeñan un papel grande no solo con la voz, no solo palabras, sino con el corazón. No querrás decirle a tu mujer un simple te amo. ¿Sabes a qué me refiero? Querrás meterle un poco de emoción. Querrás incluir algo de pasión. Y es importante comprender el papel que desempeñan las emociones. Y luego tenemos el entendimiento del mensaje o confusión. Simplificar las cosas, reducirlas a un punto en el que puedas articular tus pensamientos. Y una de las cosas en mi vida ha sido mi incapacidad intelectual. Me lleva a hacer estas cosas. Yo quiero tomar algo que me ha tomado tiempo aprender y simplificarlo como para que un niño lo entienda. El doctor J.T. Parrish, un padre para mí por muchos, muchos años, hizo una declaración hace muchos, muchos años cuando comenzó a ser un mentor para mí. Dijo, la genialidad no consiste en complicar lo que es simple. La genialidad consiste en simplificar lo complicado. Ser capaz de reducirlo a tal punto que cualquier persona pueda entenderlo. Y esto he intentado implementarlo en mi vida por muchos años. De hecho, un muchacho me dijo una vez, me encanta escucharlo, me encanta oírlo porque usted es muy simple. Y bueno, decir que alguien es muy simple en el contexto erróneo puede significar otra cosa, creo que me entiendes, pero bueno, en fin, yo lo tomé como un cumplido. El punto es que la simplicidad es profunda. La verdad de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso hasta un niño lo entiende, pero a la vez es tan profundo que puedes pasar la vida entera intentando comprender el concepto. Amén. Nunca pienses que la simplicidad es un obstáculo para ser profundos. Es justamente lo contrario. Y luego tenemos el trasfondo cultural. Y nunca le había prestado demasiada atención y como ya dije, yo soy una enciclopedia viviente de coloquialismos. De hecho, quiero contarles la historia de un desastre comunicativo. Me mudé de un condado en Kentucky hasta Dallas, Texas. Y si no estás familiarizado con el contexto cultural, es como subir a una nave espacial e irse a otro planeta y ver a un hombrecito verde e intentar hablar con él. Y recuerdo ir a una tienda de conveniencia. De donde yo vengo a veces decimos que hacemos trueque. Así que le dije al de la tienda, quiero hacerle un trueque. Y me di cuenta de que no supe comunicarme con esta persona. Así que atravesé este proceso y me decían, ¿por qué dices hacer trueque cuando vas a la tienda? Y la gente siempre me miraba raro porque así les llamábamos de donde yo vengo. Hacer trueque, seguro, en otras épocas significó algo, pero eso ya no se dice. Entonces voy a la tienda y compro mis cosas y luego llevo mis cosas y las pongo en un palo. Espera, que esto se pone gracioso. La gente me veía raro, a mí no me importó, pero luego las cosas se me cayeron del palo, el palo se rompió. Así que entro otra vez a la tienda y le digo al encargado, ¿puede darme un palo? Y me dijo, ¿cómo? ¿Quiere que yo le dé un golpe o qué? No, no, lo que necesito es algo para poner mis cosas, para poner mis compras. Es que de donde yo vengo, palo, le decimos una bolsa de papel. Necesito otra bolsa de papel, por favor, que la mía ya se rompió. Ya me entendió y me dio una bolsa nueva, pude poner mis cosas en el palo y el encargado me dijo después, ¿no quisiera poner sus compras en el caparazón? Y yo le digo, ¿en qué? En el caparazón, sí. Y yo digo, ¿qué es esto que él me dice? En el caparazón, la cajuela. Y yo estoy confundido y me señala la cajuela. Y yo pienso, ¿te burlas de mí por lo del palo y tú le dices caparazón a la cajuela?
Y eso me hizo sentir un poco mejor, pero él me ayudó tanto que le di un paquete de titas. Para quien no lo sepa, titas son galletitas. Quiero darle un paquete de galletitas y le digo, ¿quieres una tita? Y me dice, no, yo ya estoy casado. Total, que empezamos a decir pura tontería porque no podíamos comunicarnos. Me di cuenta de que no podía comunicarme eficazmente y le dije a mi mamá, mándame un traductor porque esto es imposible, no puedo estar comprando así siempre. Comunicarse es difícil y la cultura lo hace aún más difícil. Lo hace mucho más difícil. Por eso tienes que entender la cultura. De hecho, la cultura en verdad lo vence todo. Cómo la gente se comunica lo es todo. Si crees que puedes ir a una cultura nueva y enseñar sin saber esa cultura, no, eso no va a ocurrir. Porque tienes que entender que estar en sintonía con ellos es importantísimo. Tienes que entender la cultura. Una de las primeras cosas que hice al viajar por el mundo, en diferentes países siempre te emparejan con algún intérprete, un traductor. Y siempre les decía, por favor, no dejes que mi estupidez reluzca. Dime cosas culturales que pueda usar para que el Evangelio alcance a estas personas. Y esto ha sido una constante en mi vida. Siempre quiero conocer a gente con todo el respeto y aprender su historia antes de querer enseñarles su destino. Porque si no lo haces, no podrás comunicarte bien. El trasfondo cultural es extremadamente importante. Una vez llevé a una pareja al este de Kentucky y la muchacha era de Georgia. Se acerca conmigo y me dice, creo que acabo de ordenar tabaco, cuando lo que necesito es saber dónde está el baño. Le pregunté, ¿y cómo pasó eso? Y me dijo, creo que la señora entendió que necesitaba ir al baño, pero ella me dijo, está abajo. Y yo le dije, ¿abajo? Sí, suena como tabaco, pero es allá abajo. Pero la manera de hablar de la gente de aquí sí puede confundirse. Por eso es importante saber que la cultura vence estas cosas. Si intentas corregirlos, corres el riesgo de ofenderlos. Por eso es importante saberlo. Y luego están los mecanismos de defensa, cosas que no quieres escuchar, cosas a las que no te quieres someter. Y la importancia de saber el rol que estas cosas tienen. Porque a veces estás a la defensiva. Y si estás a la defensiva, a veces no es lo que la gente dice, sino dónde estás en tus emociones. Y los mecanismos de defensa pueden en verdad impedir la comunicación. A lo largo de la vida he dado mucha consejería. Y algo que siempre llevo conmigo para dar una consejería es una banda elástica alrededor de la muñeca. Y casi nadie me pregunta por qué lo hago. Tal vez piensen que me gusta estar a la moda o algo. Pero a veces, en el proceso, si es una consejería matrimonial, comunicación matrimonial o algo, me quito la banda elástica y la apunto a la cara de estas personas y hacen cualquier movimiento que puedas imaginar. Y les pregunto, bueno, ¿por qué se asustan? Y me miran avergonzados y me responden, es que creímos que nos ibas a pegar. Y les dije, bueno, no se trata de la banda elástica, sino de un dolor pasado, ¿no? Claro. Y también se trata de confianza. Y me dicen, ¿de qué está hablando usted? Pues creían que les iba a pegar, en verdad no confían en mí, ¿no es cierto? Podría ir con un bebé recién nacido y ponerle esta banda elástica en la cara y no se va a asustar. ¿Por qué? Porque nunca han experimentado el dolor. No se ha roto la confianza. No existen las dificultades que presenta la comunicación, ni los retos. Por eso es importante entender que estas cosas existen y están en nuestra vida, los mecanismos de defensas, y hay ciertas áreas en la vida que no podemos discutir, ni siquiera queremos tocarlas, especialmente si es un defecto con el que no queremos tratar. Por esta razón nos ponemos a la defensiva cada vez que surge el tema. ¿Y cuántos saben que hasta que no bajemos la defensa no podremos hablar con alguien? No podemos notar qué pasa, no podemos decirles el problema. Y en nuestra propia vida, cuando necesitamos corregir algo, debemos dejar que esa corrección ocurra y quitar los mecanismos de defensa. Y luego, cuando hablas, una de las cosas más grandes es la confianza. La confianza. Yo sé que en mi propia vida tengo que acostumbrarme y acomodarme a los ambientes.
antes de sentir la confianza para hablar. A veces tengo que usar cosas como el humor para poder sentirme cómodo en algún ambiente, porque en la comunicación en público, la audiencia se sentirá al mismo nivel de comodidad en el que tú estés. Si tú no estás cómodo, nadie estará cómodo. Por esta razón, si al hablar en público te pones muy nervioso y tienes que em, compartir un mensaje o hablar por alguien más, si tú no estás cómodo, nadie más estará cómodo. Y se hará cada vez más grande y será como un efecto de bola de nieve. Puede hacerse cada vez más difícil y complicado. Y luego tu acento o tu jerga. Hace algunos años fui hacia Michigan. Y bueno, yo tengo un acento campirano. Y ellos un acento más citadino, ¿sabes? Y bueno, ellos, cada vez que tomaba el lugar para hablar, se notaba que las personas intentaban no reírse de mi acento campirano. Y cada vez que yo tomaba el lugar sabía que era uno de los retos que tenía que enfrentar, ya sabes, mi acento. Y la última vez que tomé la palabra dije, ustedes hablan muy chistoso, porque esta era una situación que yo no podía controlar. No era algo que pudiera cambiar, sino adaptarme. Y la misma situación ocurrió cuando fuimos a Wisconsin. Me acompañó mi esposa en esa ocasión y no sabíamos qué era lo que iba a ocurrir. Pero bueno, llegamos allá y yo se la presenté a la gente y luego leímos la escritura. Y a ellos les encantó el acento de mi esposa. Y comenzaron a decirle la belleza sureña. Y luego me dijeron, tú no puedes regresar aquí si no traes a la belleza sureña. Y en otra ocasión que fuimos para allá quisieron que mi esposa se pusiera a testificar. Y ella les dijo, pero es que no tengo nada que compartir. Y el caballero que era el pastor le dijo, solo canta el abecedario, no importa lo que digas, nos encanta escuchar tu acento. De verdad no importa qué nos digas, solo queremos escucharte. El acento marca una gran diferencia. Me acuerdo de hace algunos años estando con uno de mis hijos espirituales, Donald Sims. Se nos antojó un café, así que fuimos a comprar uno a Starbucks y queríamos ordenar. Y en esas tiendas parece que hablan un lenguaje extraño con todos los lates y las cosas que venden. Pero en fin, ordenó su bebida, no me acuerdo cuál fue. Un mocha latte, algo. Y luego escuchamos una risita. Y luego se oyó, ¿qué? Y él repitió su orden unas 3 veces más. Y por último, la mujer que estaba en la caja dijo entre unas risotadas, me apena mucho, pero le pido por favor que me escriba su orden porque yo no tengo la más remota idea de qué me está diciendo aquí. No puedo entender qué es lo que quiere ordenar, así que por favor escríbalo. Y este hombre es todo un cómico. Donald me dijo, gracias a Dios que soy salvo porque si no yo hubiera golpeado a alguien. Pero en fin, ¿cuántos saben que a veces es difícil gracias a tu acento o tus propias luchas? Y como ya dije, esto puede hacer una gran diferencia al comprender. Esta mañana el Espíritu de Dios de verdad me dio una revelación. Estoy leyendo un libro. Este libro se llama Lecciones de un maestro experto y es de un hombre. La historia trata de un hombre que pasó un año con un maestro experto en el desierto. Y esta mañana el estudio trataba de la serpiente. Y hace unos momentos comenté cómo el enemigo mete interferencia, pero esto quiero de verdad que lo aprendamos muy bien. Pero el maestro y el alumno encuentran una serpiente y el maestro le pregunta al alumno, qué es lo que ves? El joven estudiante dijo, veo una serpiente. No, 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 ve más profundo, ¿qué es lo que ves? Y el alumno se da cuenta de que el profesor quiere enseñarle algo más profundo de lo que él creía, así que dijo, bueno, ¿la serpiente? Y dijo, sí, ¿y qué es lo que la serpiente te recuerda? Y fue ahí cuando el alumno profundiza y le dice, bueno, me recuerda a Génesis capítulo 3, la serpiente. ¿Y qué es lo que ésta representa? Un paso más, ve más allá. Y el alumno dice, bueno, representa la maldición. Profundiza más, ¿qué significa esta maldición? ¿Qué es lo que ocurre con la serpiente y la maldición? Y le dice, bueno, tenía que estar arrastrada en el suelo, ya no podría estar erguida. Y le dice, ¿y qué más? Y le dice, ¿y qué más? Bueno, se arrastra, se desliza.
Sí, ¿y qué más? Y le dice, bueno, avanza de manera retorcida. Y le dice, bueno, ya estamos llegando al punto que quiero enseñarte. Le dice, número uno, este animal es de sangre fría y tú eres de sangre caliente. Y eso significa que tú vivirás más que ella. Y esta palabra es en verdad poderosa. No importa qué es lo que el enemigo haga, tú vivirás más que él. La victoria es inminente en tu vida. El enemigo no puede derrotarte. La única forma en que él puede derrotarte es si tú renuncias. Así es, porque gracias a Dios no hay derrota en Jesús y nosotros estamos en Jesús. El maestro dice, número 2, la serpiente avanza de manera retorcida y le dice al alumno, es importante que sepas que el enemigo toma las verdades solamente para torcerlas. ¿Y cuántos saben que esto es verdad? Aún en Mateo capítulo 4, cuando tentó a Jesús, él lo hizo todo, tomando la palabra y torciendo la palabra para hacer algo más. Y por eso es imperativo que aún en la lección que vemos ahora o lo que enseñes en el futuro, siempre contrastes lo que tú dices con lo que dice la Escritura. Me da igual de quién se trate, es algo que debemos hacer, contrastar lo que decimos con lo que dice la palabra de Dios. Y luego el maestro continúa hablando de la importancia de la lección que aprendimos, cómo es que derrotamos al enemigo. Y esta ha sido mi oración todo el día, porque la misión que leí al final de este devocional es que la forma de contrarrestar y contradecir la obra torcida del diablo es mediante pura y honesta integridad. Un mandato que se opone. ¿A cuántos de ustedes alguna vez les han dado palabras negativas? Han hablado cosas que simplemente son incorrectas sobre ustedes, que ponen palabras en tu boca, cosas que nunca dijiste, como la señora que les comenté. Seguro no fue su intención ponerme en un predicamento, pero ella recibió el mensaje incorrecto. Y nosotros podemos rebajarnos a ese nivel y comenzar una pelea que es verbal, una lucha, o podemos ser puros, honestos y cabales. Hace ya muchos años, cuando yo era un joven y estaba comprometido, y un hombre se ofendió conmigo. Y de hecho, no sé ni por qué se ofendió. am, pero él era todo un personaje. Él asistía a nuestra iglesia y era bastante hipócrita. Y el tipo vivía una doble vida y no sé si se sentía amenazado por mí, no lo sé, pero comenzó a atacarme. Y yo era joven y algo tonto, entonces comencé a seguirlo para arreglar las cosas, la situación. Y esto me hizo ser, sí, muy activo, pero no conseguía progreso. Y estaba leyendo Filipenses capítulo 2, donde dice que Jesús no estimó su propia reputación. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, yo no te llamé para que defiendas tu reputación, sino a vivir con carácter. A vivir con carácter. Yo defiendo tu reputación. Porque mi reputación puede ser buena o mala dependiendo de la opinión, de la visión de la gente, de los malos entendidos, de todas estas cosas, pero mi carácter no se determina por lo que ellos dicen de mí, sino que se determina por lo que yo hago y cómo vivo. ¿Y cuántas personas logran vivir lo suficiente como para que su carácter limpie la reputación que alguna vez tuvieron? Y al enemigo le encanta que intentemos defendernos a nosotros mismos. Y muchas veces en este proceso, Él nos empuja para salirnos de nuestro propósito. Eso ocurrió con Jesús en la cruz. Querían que Jesús bajara de ahí. ¿Por qué? Porque sabía que estando en la cruz sería su derrota. Y a veces el ataque del enemigo es provocarnos para que nos defendamos nosotros. Y nosotros debemos comprender la importancia de solamente seguir adelante, haciendo lo que debemos hacer. A lo que voy con la historia de la serpiente es que debemos vivir de modo tal que le derrotemos con un mandamiento que se le opone. Si alguien te odia, lo mejor que tú puedes hacer es amarles. Por eso Jesús dice, bendíceles, sé bueno con aquellos que te detestan. Y si pensamos por un momento, solo tenemos un verdadero enemigo, y este es Satanás. Puede que Satanás use aún a tu propia familia
pero cuando lo vuelves personal, te habrás enrollado con la serpiente. Por eso es importante entender estas cosas. Ahora, aquí hay formas para allanar las dificultades cuando la serpiente se involucra. Y quiero compartirlas con ustedes. Yo le llamo cubrir los huecos de la comunicación, porque existen huecos en toda comunicación y en toda conversación. ¿Y cómo llenamos estos huecos? Bueno, en primer lugar, lo que creo que hay que hacer es usar lenguaje sencillo. En mi tierra decimos no uses palabras de billete cuando solo caben monedas. Amén. No intentes impresionar a las personas con vocabulario que seguro ni tú mismo entiendes. Así que haz que sea sencillo, que sea simple. Comparte lo simple. De hecho, esta es una de las cosas culturales que aprendí en la comunicación. Comunicación de varias culturas. Es que tienes que hacer que tus frases sean muy cortas, que sean muy sucintas y asegurarte de que te comunicas con simplicidad. Porque si no, hasta tú te olvidarás de lo que dijiste. Y seguro la gente se olvida. Por eso es importante que el lenguaje sea sencillo. Número 2, no te entregues a las emociones. Esto lo aprendí en la práctica del fútbol infantil. Hace muchos años yo ayudaba a entrenar el equipo de fútbol infantil de mi hijo. Y bueno, son un reto cuando tienen 5 años. Aún más cuando tienen 15, pero bueno, eso no es el punto. Son todo un reto, pero bueno, yo intentaba comunicar mis ideas y yo creía que el volumen era igual a atención. No me cuesta nada hablar fuerte, ¿sabes? Entonces yo ayudaba a entrenar a este equipo y uno de los asistentes se llamaba Johnny y él me daba muchos problemas. Yo no entendía a Johnny cuando estábamos en el campo. Él decía las cosas muy tranquilo, yo siempre gritaba. Y él decía cosas como, muchachos, ya acabó la práctica, y todos se metían. Y cuando yo gritaba, nadie hacía nada, nadie hacía nada. Y llegué a notar lo siguiente, mientras más fuerte gritaba, ellos escuchaban menos. Y Johnny me dijo una vez, no se trata de cuánto volumen uses, sino de si ellos escuchan o no. Él decía, si tú gritas, ellos no escuchan. Pero si hablas, si hablas más bajo, sí escuchan. Aprendí que las emociones pueden gobernarnos. Las emociones no son acción, son reacción. Y cada vez que te muevas por tus emociones, te garantizo que no comunicarás aquello que deseas. ¿Me estás escuchando? No, no te escucho, me dormí hace 5 minutos. Y puedes gritar hasta que se te salgan los ojos. Yo no te estaré escuchando. Por eso si nos entregamos a las emociones, nos hallaremos repitiendo cosas una y otra vez, como yo repetía a estos niños. Y ellos no me escuchaban porque yo no lo mantenía simple y me ponía a gritar las indicaciones y ni siquiera yo recordaba qué decía, no recordaba lo que yo decía. Porque tienes que hacerlo simple y no entregarte a las emociones. Y en tercer lugar, escuchar activamente. De hecho, tienes que escuchar. Un predicador alguna vez contó una historia. Él tenía mucha prisa y 2 mujeres fueron a su oficina y él pensó que había descubierto cuál era el problema. Ellas entraron a la oficina abrazándose y él tenía muy poco tiempo. Ellas querían hablar con él y él las invita a entrar a su oficina y asumió inmediatamente que eran lesbianas. Y una de ellas empezó a decir que la otra ya se iba. Entonces escuchó por un minuto y empezó con este largo discurso sobre la homosexualidad y el lesbianismo y cosas, solo para descubrir que eran madre e hija. Escúchame, la Biblia dice que cualquiera que responde antes de haber escuchado el asunto es un tonto. Eso significa la palabra hebrea, tonto. Escúchame, es importante que entendamos que si intentas responder a algo que ni siquiera has escuchado activamente, tu consejo no será muy bueno. Por esto es muy importante escuchar activamente para mejorar la comunicación. Y muchas veces, si dices menos, significa mucho más. Escucha.
escucha. Y eso para mí es complicado porque mi mente siempre está trabajando y tengo que responder. Pero con los años en consejería he aprendido que mucha gente solamente necesita sentarse contigo y beber una enorme taza de té o de café o lo que tú prefieras tomar y sentarse y escuchar los problemas que te dicen. Y luego ellos te dirán su respuesta, si es que no interrumpes. Luego se levantarán y te dirán lo sabio que eres, porque lo único que se requería era que alguien los escuchara. ¿Y sabes que podemos dar gracia al escuchar? La gente dice quiero estar más lleno de gracia. La gracia implica dar algo que legalmente te pertenece. Cristo nos dio su gracia y ésta le pertenece legalmente, pero Él nos la da. Tenemos 2 hijos y uno de ellos es relativamente callado. Se parece mucho a su madre. Y la otra es relativamente ruidosa. ¿Podrías adivinar a quién se parece? Adivina, ¿a quién se parece? Pero cuando estamos en el auto, ella y yo, ella siempre va a ganar, siempre. No puedo competir con ella. Ella es mucho más dominante que yo, y lo sé, parece imposible, pero es la verdad. Y hace muchos años yo aprendí que lo mejor que puedo hacer para darle gracia es callarme. Y es difícil, es muy pero muy difícil. Y si ella se baja del auto, yo hablo conmigo mismo para soltar todo lo que traigo. Pero bueno, cuando de verdad muestras gracia a alguien, tú estás tomando el sacrificio para que ellos expresen lo que hay en su corazón. ¿Has pensado en estos términos? La importancia de dar gracia, y siempre va a haber un costo. Por eso es muy importante que esperemos y que escuchemos con atención y luego esperemos por la respuesta. Asegúrate de que haya respuesta, asegúrate de que entendieron qué dijiste, asegúrate de que no los dejes todos confundidos. Por eso es muy importante. Y existen varias leyes para la comunicación. De hecho, hay algunos principios o leyes universales de la comunicación que son muy importantes. El primero es el de contar una historia. Y contar historias es algo que yo hago bastante bien, porque todo para mí requiere una historia. En Facebook me gusta publicar lo que llamo Tiempo de historias con Papa Rick. Seguramente muchos de ustedes ni saben de qué estoy hablando, pero bueno, ahí yo cuento algunas historias y me dicen, ¿tienes estas historias escritas en algún lado? No, mi vida es una historia. Porque así es como yo me comunico, todo para mí es una historia. Bueno, el contar historias, hay personas que lo hacen así y hay personas que no son muy buenas contando historias. ¿Has escuchado a alguien contar un chiste que no te dio la menor gracia? Y hasta piensas, yo lo pude haber contado mejor. Pero no importa. Sabes de qué estoy hablando. No quieres insultarlos diciendo, yo quiero contar el chiste porque tú lo haces muy mal. No quieres insultar a nadie. Solo no son buenos contándolo. Y se requiere de algo especial para contar una historia y hacerlo bien. Y es así como yo aprendo a través de las historias y me gusta enseñar con historias. Este tipo de comunicación, el contar historias, de hecho Jesús contaba muchas historias. ¿Cuántos saben que a Jesús le encantaba contar parábolas? A Jesús le encantaba contar historias, la parábola del sembrador o la parábola del hijo pródigo, o todas estas historias que le ayudaban a ilustrar su enseñanza. Y luego tenemos las advertencias, que no es lo mismo que contar una historia. No me imagino a la iglesia quemándose y alguien diciendo, érase una vez una iglesia que... No, una advertencia es diferente. Por ejemplo, la iglesia se está quemando y la gente diría, ¡va, se está quemando! No sacan sus malvaviscos, ¿no? No es una fogata para asar malvaviscos. La iglesia se quema, por eso la advertencia debe ser sencilla. La gente no necesita saber cómo se inició el fuego, qué clase de combustible se usó ahí. Una sola palabra comunica la advertencia. Y muchas veces, por ejemplo, en palabras proféticas, encontramos que son muy cortas, porque te están dando una advertencia o instrucción. Muchas palabras pueden diluir el significado de una advertencia, así que, en tercer lugar, tenemos el diálogo, una conversación. Y a mí me encanta dialogar con las personas porque eso reta mi pensamiento. Esta semana comía con un hermano y
Estábamos compartiendo, de hecho, fue el fin de semana pasado, y estábamos ahí comiendo y la conversación era tan buena. De hecho, me llenó tanto que ese diálogo que tuvimos era más rico y más llenador que el corte de carne que me estaba comiendo. Era tan increíble. Y el diálogo puede volverse un monólogo si no dejas que la otra persona hable. Pero el diálogo es una manera en que podemos transferir comunicación a las personas. Ahora, las leyes universales de la comunicación. Tenemos el cuándo. ¿Cuándo estás hablando? Y mencionamos cómo la credibilidad se construye a medida que la gente ve cómo nos desenvolvemos en nuestra vida. Y a veces tenemos que esperar la oportunidad adecuada para compartir. Por eso al principio dije que hablar al vuelo es algo peligroso, especialmente la corrección al vuelo, o intentar dar corrección en un tiempo que no corresponde. Hay que saber. Es muy importante saber cuándo. Y saber el tiempo es tan importante como el mensaje. Y la credibilidad se construye viendo la vida de la gente y saber cuándo moverse. Hay ciertas personas que saben comunicarse a través de la historia. Por ejemplo, San Francisco de Asís. Él dijo algo que seguramente has escuchado, seguro has dicho también. Él dijo, comparte el Evangelio por todos lados y si es necesario usa palabras. A veces la credibilidad no es lo que decimos, es quiénes somos. Y cuando decimos algo que hace la diferencia, hace la diferencia. Debido a la credibilidad que existe en tu vida. ¿Y cuántos saben que sin credibilidad tu mensaje podrá ser perfecto? Pero nadie te prestará atención. Saber cuándo hacerlo. Con credibilidad la gente siempre prestará atención a lo que dices. Y eso es genial. Yo quiero que aún sin hablar la gente diga, sí, entendemos. Entendemos, sabemos. Sabemos qué representas, sabemos cuál es tu mensaje. Muchas veces me hacen preguntas que yo no respondo porque la gente sabe exactamente qué pienso al respecto. Intentan jalarme. Intentan poner mis huellas digitales en su pistola para poder dispararme. Intentan sacarme algún comentario para poder atacar. Saben qué es lo que creo. Hay gente que me dice, hermano Rick, ¿qué piensa al respecto? Yo les digo, ya sabes qué es lo que pienso. No tengo que decírtelo. No te diré algo que no te interesa oír. Simplemente no respondo. Les comenté sobre mamá y yo le preguntaba a mi mamá, ¿me escuchas? Me decía, ojalá si fuera. No todo merece una respuesta, no toda pregunta merece responderse. De hecho, el día de ayer pasé la gran parte de la tarde escribiendo publicaciones que después borré, solo para desahogarme. Pero bueno, ni siquiera las publiqué en Facebook, solo los saqué. A veces es bueno hablar contigo mismo y no con los demás. Mucha gente dice, yo lo pienso, pero no lo digo. Bueno, ojalá no vayas a decir que mi nieto es feo, porque hay cosas que no necesitan expresarse. A veces el silencio es mejor. A veces es mejor el silencio. Hay cualidades del comunicador que quiero compartirles. Número 1, ser competente y experto. Hay una lección que aprendí hace muchos años y esta es la siguiente. Hay menos probabilidades de romper una rama si te mantienes cerca del tronco. Porque si estás al final de la rama, ésta se romperá. Y eso sería una tragedia. A lo que me refiero es que es mejor hablar de cosas que sí conoces y no pretender saber de lo que estás hablando. Si no tienes idea, mejor no hables. Les voy a contar una pequeña historia para ilustrar este punto. Una vez un tipo me insultó y me dijo, yo voy a ser el líder de esta iglesia porque tú solamente te la pasas hablando de Jesús. Me dijo, seré más profundo. Y yo le dije, gracias. Porque Pablo decía, sea maldito si hablo de otra cosa. Me estoy dando a entender, saber de qué estamos hablando, permanecer cerca del tronco. No cometas la locura de estar en la orilla, porque la rama se va a romper. Amén. Saber qué es lo que sabes y callarte si no lo sabes. Y a veces no sabes. Hay una respuesta que está llena de sabiduría. ¿Qué piensas? No lo sé. Gente que me pregunta, ¿qué piensas de todas estas cosas? Y yo les digo, bueno, es todo muy raro. Me parece muy extraño, y yo la verdad no sé qué es. No lo sé. ¿Cómo que no sabes? Pues no lo sé. Benditos quienes leen estas cosas, no quienes sepan estas cosas.
Yo leo, pero no puedo entenderlo todo. Saber decir no lo sé es algo que no comprendo. Es importante. Es bueno conocer tus fortalezas, pero más tus debilidades. Y lo siguiente que debemos entender es la imparcialidad y la dinámica de lo que estás tratando. Tienes que entender la dinámica de lo que estés tratando. Tienes que comprender la situación. Por ejemplo, notarás que en mis redes sociales yo nunca hablo de política. ¿Por qué? Porque entiendo la dinámica de las redes sociales. De inmediato sé que en cuanto yo haga manifiesta mi posición, habré eliminado a la mitad de mi audiencia. Necesitas saber la dinámica de lo que hablas, saber hacia dónde se puede inclinar la gente, antes de entrar y aniquilarlos con tu información. Y luego está el equilibrio y el balance de lo que hablas, porque cuando te comunicas existirán ciertos extremos. Y esta lección la aprendí también hace muchos años, porque te encontrarás con ciertos topes y con ciertos baches. Amén. Es importante encontrar un balance en estas zonas que son extremas. Una de las mejores lecciones que he aprendido en la vida es que el balance precede al progreso en todas las áreas de la vida y cambia la percepción. El balance precede al progreso y cambia la percepción. Cuando naciste, tu percepción era increíblemente limitada. Volteabas tu cabecita de un lado a otro y eso era lo que veías. Pero cuando creces ya ganas una perspectiva más amplia. ¿Por qué? Porque ahora encuentras el balance. Asegúrate de que tu mensaje tenga un balance, no hagas topes y baches. Preocúpate por las personas con quienes te estás comunicando. No solo quieras lucir tu inteligencia ante todos. Llévalos del punto A al punto B, muestra preocupación. Sé honesto y abierto, porque es posible que no sepas lo que creas saber. Debes ser corregible. Sé consistente y predecible. Que la gente sepa que siempre serás abierto y amable con ellos. Y no solamente el cuándo, también el por qué. Y creo que esto es algo muy importante. ¿Por qué? Necesitan saber la información que les compartimos. Otro principio que he vivido en la comunicación es que no comparto nada con nadie que no forme parte del problema o de la solución. Porque debería. Les das información que no pueden manejar. ¿Por qué deberían conocer esta información? ¿Cómo les va a ayudar? Y luego necesitas conocer el valor inmediato de lo que esta información añade a sus vidas y a las de los demás. Debemos compartir algo de valor. ¿Y cómo aplicas esta información? Porque si no se puede, como dije, complicas la situación en sus vidas. Y después, ¿qué problema se ha resuelto si se da lugar a la aplicación? ¿Cómo cambia su vida cotidiana si es que ya no lo hacen? Porque si no pueden aplicarlo, ¿cuántos saben que ni siquiera les van a prestar atención? Porque deberían. Y lo último que quiero compartir es el qué. ¿Qué compartes? Y necesitamos saber cuándo compartir el tiempo, luego por qué deberían saberlo y luego el qué necesitan saber. Y al cargar el corazón de los líderes, eres especialmente responsable compartir algo que no sean solo palabras. Así que tú cargas este mensaje, su visión y pensamientos, sus motivaciones y su amor. Y quiero concluir con una historia. Hace muchos años yo formaba parte de un equipo y se nos envió a hacer una visitación. Así que fuimos al hospital a visitar y decidimos que íbamos a hacer una rotación aquí. Una persona iría a un cuarto y yo iría a otro cuarto. Y nunca olvidaré lo que el hombre dijo cuando entró al cuarto. Dijo, el pastor estaba ocupado, así que yo vine a verlo. Y ahí estoy pensando, vaya, el pastor estaba ocupado, por eso vine yo. Fui al otro cuarto e intenté cambiar la presentación, y esto fue lo que dije. El pastor se preocupó tanto que me envió el día de hoy para visitarle y saber de inmediato cómo se encuentra.
y oramos por la persona. Regresando hablé con el pastor y le dije, escuche. Le dije, fulano de tal dividirá su iglesia. Me preguntó, ¿por qué? Y le dije, porque no lo representa a usted, se representa a sí mismo. Si bien el pastor nos dijo que estaba ocupado, eso no fue lo que le dije a la gente, porque conocía su corazón. No solamente llevas palabras cuando representas. Aarón no solo llevaba las palabras, no solo regurgitaba declaraciones, llevaba el corazón de Dios y el corazón de Moisés en la representación de hablar por sus líderes. ¿Cómo llevas el mensaje de una persona? ¿Ayudas a presentar excusas por ellos o, como yo diría, ayudar a cubrir su desnudez, como con Noé? ¿O lo que buscas es exhibirles, porque hay una maldición cuando tú exhibes? Intentar compartir un mensaje es diferente, no solo llevas la palabra o el corazón, también llevas tu corazón. Así que estas destrezas que te enseñé hoy, apréndelas, pero aún más, aprender que si no eres fiel con aquello que pertenece a alguien más, Dios no puede confiarte con algo propio. Oremos.